PDG mantiene dudas, hay parlamentarios díscolos observando el proyecto y varias de las medidas más polémicas podrían perder apoyos incluso dentro de sectores de la derecha. Todo esto ocurre entonces en medio de las críticas al estilo del ministro Jorge Quirós, que se mantienen, acusado por la oposición de no corregir errores, no abrir espacio de negociación y actuar, como tituló Danilo Herrera en su última columna, como si solo Quirós tuviera la razón. Estamos con Danilo Herrera, analista político y probablemente la persona en Chile que sigue más atenta a la actividad del Congreso Nacional. ¿Cómo estás, Danilo? Bien, bien. Te extrañábamos. Muchas gracias. No, pero sí he tenido contactos con Turno PM desde el Congreso. No, Sí. sí, eres nuestro enviado, pero aquí en vivo y en directo la gente te extraña. Me preguntan todos los días, el lunes. Qué bueno. Ya, Oye, sí. está interesante esto porque, a ver, otra semana clave, pero lo que hemos visto es que la semana pasada sesionó la Comisión de Hacienda durante extensas jornadas para recibir a gremios, organismos técnicos y expertos, donde se está comenzando a hacer agua un poco el proyecto porque los cuestionamientos vienen de todos los flancos, o sea, del Consejo Fiscal el Consejo Fiscal Autónomo, del FMI. El fin de semana salió lo de la Corte Suprema. Hay varios mirando las diferencias que tienen con este proyecto, y no solo de diferencias políticas, sino que procedimentales, ya está, del problema del balance fiscal, que es lo que resuena, por ejemplo, los comentarios del Consejo Fiscal Autónomo. Porque la DIPRES fue la misma DIPRES de este gobierno que reconoció que el proyecto genera déficit hasta la década del 2030. Entonces, imagínate que lo que ocurre, el gobierno termina aprobando esto igual. Oye, Danilo, y el gobierno celebró esto como un triunfo. ¿Es realmente un triunfo? A ver, ganó la batalla de 8 votos en la comisión. Es una comisión que tiene mayoría abrumadora del oficialismo, de 8 contra 5. Entonces, iba a ganar igual. El problema es que en esa votación, el Partido de la Gente se abstuvo y la Democracia Cristiana votó en contra. Entonces tampoco hay demasiado espacio. Ahora hay conversaciones con el PDG y parece que van a volver a tener un acuerdo y van a volver a ofrecer los votos en general para la votación. Yo creo que en general esto se va a aprobar cuando llegue a la sala en la próxima semana. Pero el problema está exactamente en la votación en particular, porque medidas más conflictivas como bajar el impuesto a las grandes empresas sin ninguna compensación, eliminar las contribuciones, la invariabilidad tributaria, la franquicia CENSE o el crédito al empleo, pueden perder los votos incluso dentro de la derecha. Entonces ahí yo creo que hay un problema en la discusión pública, porque estamos mirando dos votaciones diferentes. La votación en general da lo mismo, la van a ganar igual, porque hay diputados díscolos como Mulet, como Alinco, como Camaño, y es independiente, y con ellos tres no necesitan ni siquiera el Partido de la Gente. El problema está en la discusión en particular. Entonces, ahí hay un problema. Se podría decir, ganó la batalla, pero la guerra... Todavía está en veremos, yo creo. Sobre todo, por ejemplo, hoy día, antes de venir para acá, fui al ex Congreso donde la oposición publicó este documento, Crecimiento, Empleo y Responsabilidad Fiscal, que es de la Red de Pensamiento Progresista de Chile. Y ahí se presentó todos los comentarios que tiene la oposición consolidados sobre el proyecto. Habla sobre la tramitación, que la reestructuración física es urgente, pero hay medidas de empleo e inversión que también son prioritarias, pero están mal definidas en el proyecto. Y la reforma tributaria estructural requiere una mesa técnica más de largo plazo, no a tontas y a locas, no tan rápido, y muchísimos otros comentarios del documento del Red de Centros de Pensamiento Progresista de Chile. A propósito de esto, ¿cuánto puede cambiar la discusión, el proyecto en las salas? La primera discusión se va a dar hoy día. Ya se cerró el plazo de indicaciones.
Entonces se van a discutir mañana y pasado las indicaciones en la Comisión de Hacienda, una por una. El diputado Manucheri ya presentó 10 indicaciones, el PPD también cerca de 20, pero les tengo una primicia. A ver. El PDG también presentó indicaciones. Y hablando de tsunami legislativo, ¿cuántas creen que presentó? 60. Sandra Parisi acaba de presentar 152 indicaciones a la mega reforma tributaria. Hoy día París decía que 60 iban a presentar en la Mira. mañana. No, Sí, pero sí. yo tengo información de que van a presentar, de que ya presentaron 152 indicaciones. Y ahí está el Mira, asunto. No hay un tsunami, pareciera ser que no va a haber un tsunami de indicaciones, como mal dijo el diputado Araya, pero sí desde el PDG hay muchísimas indicaciones. ¿Por qué? Porque lo que es importante decir es que el proyecto, de forma transversal, ha sido muy criticado. Entonces, cuando un proyecto es muy criticado, obviamente van a haber muchísimas indicaciones. Y todos los parlamentarios se están haciendo cargo de este mal proyecto, según ellos. Entonces, está bien presentar indicaciones. El número, yo creo, sinceramente, que da más o menos lo mismo. Lo que importa es que cada indicación mejore el proyecto. Y esto lo vamos a evaluar mañana y pasado, mientras está la discusión de Hacienda en particular. Pero por mientras, podemos decir que el objetivo de cada indicación es mejorar el proyecto. Si cada indicación de la oposición, del PDG, del gobierno, de los partidos oficialistas suma el proyecto, mejora el proyecto, bienvenidas sean. Claro, porque uno podría pensar también que esto podría beneficiar al gobierno, si uno lo pone desde esa perspectiva, porque es un proyecto que no cuenta con tanto respaldo. Y una victoria para el gobierno sería que lo que se apruebe sea respaldado por una amplia mayoría que hoy día el gobierno no tiene y que el mayor riesgo que podría enfrentar hoy día el Ejecutivo es quedar con la sensación de que pasó máquina, ¿o no? Yo creo que es una discusión que se puede subsanar en el Senado, donde puede haber un apoyo, donde puede haber una negociación política transversal, se puede dar una discusión razonable, pero yo creo que en la Cámara eso ya está completamente perdido. El gobierno decidió que tenía que salir de la Cámara la próxima semana el proyecto, y si es así, va a ser una pasada de máquina el proyecto en general. Pero ojo, de nuevo, cada una de las medidas es una votación diferente. Yo he visto, por ejemplo, Evelyn Matei está en contra de la baja de las contribuciones, está en contra de este préstamo para la empresa, porque es muy caro e inservible. Según Evelyn Matei, imagínense. Entonces, van a haber muchos votantes diputados de derecha que podrían votar en contra de esas dos medidas, por ejemplo. Y ya no va a ser el mismo proyecto que presentó el gobierno. Y ahí está la discusión. Yo creo que la discusión en particular de este proyecto es donde hay que tener el ojo. Da lo mismo si se aprueba o no en general. Yo creo que se va a aprobar. Aquí lo importante es la discusión en particular y sobre todo la discusión en particular que comienza mañana en la Comisión de Hacienda. Y sobre todo pensando en la discusión en particular, ¿dónde crees tú que el gobierno tiene menos agua en la piscina? Que se podrían caer algunas indicaciones. Yo creo que hay mucho de... A ver, en las medidas más conflictivas, bajar el impuesto a las grandes empresas sin ninguna compensación, yo creo que eso es fatal porque termina desfinanciando al Estado y los beneficios sociales terminan sin la plata suficiente para que el Estado responda frente a los más necesitados. Yo creo que ese es un gran problema. La eliminación de contribuciones creo que es más bien transversal, salvo en el Partido Republicano, una lógica más bien ideológica, no lo digo en un mal sentido, una lógica ideológica de que ellos entienden que las contribuciones son un doble impuesto. Hoy día en una radio, el alcalde Belolio de la UDI dijo que era más bien como los gastos comunes de un edificio, que me hace mucho más sentido que las contribuciones sean el gasto común de la calle, como yo pago gastos comunes en mi edificio para que esté limpio el pasillo, digamos. Me parece razonable verlo de esa forma. La invariabilidad tributaria también es un problema hasta constitucional, que va a haber comentarios ahí.
esta devolución de todo lo invertido, si es que la justicia, si es que la justicia medioambiental te rechaza un proyecto y que el Estado te tiene que devolver toda la inversión, yo creo que también eso está... Con las alertas que puso el fin de semana. con las pues, alertas sí. que puso la Corte Suprema, creo que también está en disputa. La franquicia Sense, también durante la semana pasada hubo diputados de la UDI que en privado te decían: yo no voy a votar en contra de esto. Y eso lo sabe el gobierno, entonces hay espacio. El crédito tributario del empleo lo destrozó Evelyn Matei, y Quirós dijo públicamente En que no Clapes. aseguraba ningún empleo. Sí. No, y en Clapes también se refería a eso y dijo, claro, que era lo que le gustaba a él y parece que a nadie más. Exacto. Él Y mismo lo que es verdad. él mismo lo dijo. Pero cayéndose estas cosas o que no queden de la manera que quiere el gobierno, igual se cae algo muy importante de lo que El está espíritu. claro, el espíritu, por así decirlo. Sí, puede ser. Yo creo que vamos a ir con el pasar de los días a ver cómo está la discusión en particular. Yo no veo demasiada crítica dentro de los diputados oficialistas en la comisión de Hacienda. Entonces esta discusión se va a traspasar a la próxima semana, al próximo martes y miércoles, y también un poco viendo las indicaciones de los mismos diputados oficialistas que las deberíamos conocer durante la tarde de hoy o la mañana de mañana. Va a estar listo el comparado para comenzar la discusión en particular, y ahí vamos a ver, por ejemplo, si algún diputado RN o UDI pone indicaciones que tuerzan el espíritu de la ley. Ahí uno podría suponer de que van a votar en algunos artículos en contra, en particular en la sala. Entonces ahí te da luces de lo que puede pasar en la sala y de cuántas medidas de esta mega reforma tributaria se van a caer desde la discusión particular en la sala. Más allá del tsunami legislativo que dijo Araya, ¿en qué está la oposición ahora? ¿Cómo está enfrentando? ¿Cómo se está armando para las discusiones que se vienen? Yo creo que hoy día, 11 de mayo, 2 meses. a 2 meses exacto desde que la oposición es oposición, porque mucha gente critica: oye, el gobierno no se ha puesto, llevan 2 meses recién, no critiquen tanto al gobierno. Mira, ¿sabes qué? Yo puedo estar de acuerdo con eso. Pero también entonces hagamos esa misma salvedad a la oposición. La oposición lleva 2 meses de oposición y lograron articularse en este documento. Está publicado en mis redes sociales, lo pueden ir a ver, también hice un resumen. No están tan mal, dices tú. O sea, hoy día, 2 meses, armaron este documento con todos los economistas transversales, y ahí hay espacio de una definición, porque mucha gente, y yo creo que mucha prensa sobre todo, le pedía ya. Entonces la oposición, ¿qué propone? Porque la oposición se estaba oponiendo a la mega reforma tributaria y no proponía nada. Bueno, ahora se entregó una propuesta seria, elaborada por economistas y recogida por todos los parlamentarios de oposición, o la gran mayoría de parlamentarios de oposición. Entonces, aquí está la definición de la oposición, toda en su conjunto. Durante el fin de semana salió una carta de diversos economistas que decían que pedían una mesa técnica transversal para abordar el proyecto. ¿Tú ves al gobierno en una disponibilidad para hacer algo así? Yo creo que al menos durante la discusión en la Cámara no veo nada. Yo solo veo al oficialismo y al gobierno intentando sacar esto a como dé lugar. Pero sí creo que la discusión en el Senado se pueden tomar las cosas con más tranquilidad. Siempre ha sido más sensato también. Siempre ha sido más sensato el Senado. Sí. Cada vez menos, eso sí, pero siempre ha sido más sensato. Y yo creo que ahí puede haber espacio para que el gobierno se abra a esto. Igual depende de cómo salga de la Cámara, porque si, por ejemplo, en la Cámara se te desarma completo el proyecto, el gobierno está mandatado a hacer algo más transversal, porque si no, se te cae la reforma. Y los diputados están ordenaditos, ¿no? Los del oficialismo, ¿cómo lo...? Yo creo que los del oficialismo nos van a dar mucha sorpresa. La gente no lo está viendo, pero nos va a dar mucha sorpresa en todas estas medidas más conflictivas que les decía antes. Entonces, yo veo diputados RN y UDI votando en contra del fin de la franquicia tributaria Sense. Y te aseguro que eso no se va a aprobar en general. ¿Y el PDG? Y así muchos más. El PDG está en su negocio propio, porque el PDG está armando una propuesta en conjunto con el gobierno, esto de los pañales
Y los medicamentos, una devolución del IVA, que Que parece parece que que no, está firme. parece que no va a ser devolución Sí. del IVA. No sé si eso es un problema para el PDG. Pero Vamos París a hoy ver día cómo- dijo, es devolución del IVA sí o sí. Yo creo que el gobierno ideológicamente no puede firmar una devolución del IVA porque se te abre un problema enorme. Ningún gobierno desde el retorno a la democracia ha querido el IVA diferenciado porque es muy difícil de cobrar. La devolución del IVA también va a ser muy difícil de cobrar. Yo creo que va a ser más bien un bono que el PDG le va a decir devolución del IVA, pero no creo que sea devolución del IVA. Hay que leer el proyecto que aún no conocemos. La semana pasada le presentaron un borrador al PDG y se enojaron y se bajaron de la mesa. Ahora se volvieron a subir. Yo no descarto de que el PDG se vuelva a bajar. Cuando se suba mañana y se vuelva a bajar pasado mañana, no lo descarto en lo absoluto y vamos a estar en la discusión. Mañana voy a reportear a la Cámara de Diputados a ver cómo está el PDG. Nuestro reportero de turno. Estoy acreditado por turno, Sí, con credencial sí. oficial. Oye, lo voy a mostrar. Otra cosa importante que ha pasado también, bueno, hablábamos del tsunami legislativo, lo voy a mostrar, mira, ahí está. Daniel Herrera, turno. No, muy bien, muy bien. Oye, otra cosa que ha pasado, lo hablábamos, era del tsunami legislativo. Ha causado harta polémica eso, los medios lo han tomado demasiado, pero es una estrategia que viable, o sea, la oposición tiene todo el derecho de hacer eso, sobre todo pensando que desde el gobierno las instancias de diálogo para este proyecto cada vez son más acotadas. Yo voy a hacer mía las palabras de la presidenta del Frente Amplio ayer, que decía que el problema era haber mostrado la estrategia. Porque uno no anda diciendo como diputado opositor, oficialista, como político, en verdad, no anda mostrando en streaming las estrategias que se hacen en política. Yo creo que ese fue el mayor error del diputado Araya. Pero a ver, el problema no es el número de indicaciones. El gobierno, el oficialismo y la oposición tienen que buscar mejorar el proyecto vía indicaciones, independiente del número. Si todas las indicaciones, independiente del número, apuntan a mejorar el proyecto, bienvenidas sean. Si el problema es, y yo creo que la oposición no va a hacer indicaciones de, por ejemplo, cambiar comas, porque también tú podéis tirar una indicación de eliminar esta coma y que haya una discusión sobre eliminar o no esa coma, que la hizo la oposición en el gobierno pasado. Yo recuerdo una indicación así, o varias indicaciones así, Por la coma. firmada por Pero las comas son importantes. firmado por el diputado Romero. Claro, entonces, y se discutía sobre la coma. Yo creo que no va a haber de eso, va a haber cuestiones más de fondo que buscan mejorar el proyecto y si todas las indicaciones van en ese camino, bienvenido. Pero va a haber otro problema en particular con las indicaciones, es que muchas el presidente de la comisión las va a querer declarar inadmisibles. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de este megaproyecto que son solo iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces, si algún diputado ingresa una indicación que es una iniciativa exclusiva del presidente, se tiene que declarar inadmisible. Se puede discutir esa inadmisibilidad, se puede votar, se va a perder, pero yo creo que ahí se van a tomar muchísimo tiempo también. Vamos a ver, Romero, yo estoy seguro que mañana va a ser una larga comisión y pasado mañana hasta total despacho. Yo me quiero devolver el miércoles a mi casa, pero si me tengo que quedar en Valparaíso porque la comisión va a seguir y seguir y seguir, yo creo que igual tienen tiempo para discutirlo. Y recuerden que Hacienda lo tiene que despachar el miércoles. ¿Por qué? Porque las comisiones de Medio Ambiente y de Trabajo también lo tienen que ver esta semana. ¿Y qué pasa si es que no se despacha? No se ve. O sea, si no la despacha Hacienda, sigue en Hacienda hasta que se despache y después tiene que ir a esas comisiones y la próxima semana la tiene que ver la sala. Y si no la ve la sala, la subsiguiente semana es distrital y el presidente el 1 de junio no alcanza a decir, oye, despachamos el proyecto, salió de la sala. Y todos por llegar Cámara. al 1 de junio. Y todo esto por llegar al 1 de junio y para que el presidente Kast diga, está avanzando la mega reforma tributaria. Solo por eso. Oye, hablemos de otro protagonista de la semana pasada, Clapes incluido, y lo relacionamos también con tu columna de que solo Quirós tiene la razón. ¿Por qué solo Quirós tiene la razón?
¿Qué quisiste decir con eso? No, un poco sarcástico de decir que todo el mundo, de forma transversal, ha dicho que este proyecto tiene problemas importantes. De todas las, si ustedes me levantan cualquier medida de este proyecto, todas tienen un problema y todas, algún actor de izquierda, de derecha, de centro, ha levantado la mano y decir, mira, esto no va bien encaminado. El Consejo Fiscal Autónomo dijo que el proyecto tenía un buen espíritu, que era pensar en el crecimiento. Pero todas las herramientas que el gobierno propuso para crecer más, el Consejo Fiscal Autónomo dijo que estaban erradas. En parte, todas. Y en parte o totalmente, en todas tiene un pero. Entonces, hay un problema con esta reforma tributaria de fondo y no se va a solucionar en la discusión particular de mañana. Bueno, pero el mismo Quirós dijo que si no se aprobaba la reforma, estaban los decretos. Sí, eso es un poco... Yo creo Igual que todos los gobiernos utilizan los decretos, hay que decirlo. No, pero yo creo que eso lo hace un poco en una estrategia como matonesca, porque no se puede, todos los gobiernos usan decretos, pero no se pueden modificar tributos por decreto. O sea, tú no podías hacer el perdonazo a los millonarios que heredan y que pagan el impuesto a la herencia. Ese perdonazo no se lo podía hacer. Tampoco las contribuciones a las mansiones del barrio alto no se las pueden eliminar por decreto. Tiene que pasar por el Congreso. Lo que intenta decir ahí Quirós, yo creo, es que no se juega el futuro del gobierno ni de él en esta reforma. Qué rarísimo, porque es exactamente lo contrario que dijo García Ruminot en una entrevista en el Mercurio en la tercera, hace un par de fines de semana. Y bueno, eso también quiere decir que el gobierno no está muy alineado y también toda esta polémica de el diseño, el segundo piso, de las peleas. Cómo se configura el poder también en estas declaraciones. Uno supone que el segundo piso y Quirós están alineados. Pero es raro ver al presidente del Partido Republicano no alineado con el segundo piso. Es algo que van a intentar recomponer hoy día. El presidente Kast tiene no sé si almuerzo o cena con los diputados de Republicanos. Cena a las 8 de la noche, el día lunes, este lunes. Y entonces en el Palacio... En Castillo. Sí. En el Castillo, sí. Castillo, ¿cómo se llama? Ay, no sé. Cerro Castillo. Cerro Castillo, ahí está. Eso, Cerro Castillo. En Cerro Castillo ahí van a tener una cena elegante. Sí, porque no puede la moneda. No, sí podría la moneda. Sí, el problema es que los parlamentarios están allá y se tienen que quedar allá. No, te lo digo por la polémica que pasó. Sí, no, el problema de esa cena, solo para tomar el punto, el problema de esa cena es que no eran políticos, eran sus compañeros de colegio. De universidad. Si quieren, de universidad, si quieren invitar a políticos para pensar en la reforma y en el bien de Chile, bienvenido sea, que el presidente gaste nuestro impuesto en el café y las galletas, no hay problema. El problema es que no eran actores públicos o compañeros de universidad. Oye, proyectemos un poco, ya lo hemos estado haciendo durante todo el programa, lo que se viene entonces esta semana. Actores claves, vamos, aparte el presidente de la Comisión de Hacienda, ¿quién más podríamos estar figurando esta semana? Romero, que se va a pelear con, yo le adelanto, esto ya lo sé, Daniel Manucheri, que no es parte de la comisión, va a estar ahí de punto fijo, peleando las indicaciones. Manucheri que está coordinando, ¿cómo se ve a Manucheri en la interna? ¿O es más bien mediático todo lo que hace? No, Manucheri está coordinando las indicaciones del Partido Socialista. Araya está coordinando, Bianchi, perdón, el independiente PPD está coordinando las indicaciones del PPD. Iracy Hasler, que no es miembro de la comisión, también está coordinando las indicaciones. Única economista, creo, de la oposición, porque ella estudió en FEN. Ella estudió en la FEN, sí, pero no sé si es más economista. Creo que es la única. Y que por eso también ha destacado dentro de su. Sí, está haciendo un trabajo muy relevante la diputada Iracy Hasler. Pero lo bueno de la oposición es que, independiente de quién sea el vocero, Bianchi, Manucheri, Iracy Hasler, cualquiera, están alineados con el documento del
de la red de centros de estudios progresistas y creo que este documento va a cuadrar bien la discusión desde la oposición estoy seguro que esto lo está leyendo en este momento todo el segundo piso y toda la moneda porque son las propuestas que va a lanzar la oposición convertidas en indicaciones sobre la mega reforma del presidente José Antonio Kast. ¿Ves posible que el gobierno le haga un gesto a esta oposición durante estos días, estas semanas que vienen? Absolutamente ninguna. Ninguna. De nuevo, en la discusión en la Cámara, como están tan apurados de que esto esté antes del 1 de junio, despachado por la Cámara, no se puede. No alcanzan a hacer gestos. Yo creo que si hay gestos, depende de la votación en la Cámara y la discusión en el Senado. Yo creo que ahí van a haber más espacios de apertura, pero en la Cámara es imposible porque el gobierno necesita despachar esto antes de la próxima semana para que esté listo para el 1 de junio a decir esta es la victoria del presidente José Antonio Kast. Pues pueden aprobar unos titulares nomás en la Cámara. Ya pasó, por ejemplo, en la reforma previsional, aprobaron títulos y nada más. Era un cascarón vacío. Y después se arregló en el Senado y se hizo un acuerdo con la oposición, salvo el Partido Republicano, que nunca ha sido parte de ningún acuerdo político desde su fundación. Ahí estaban todos alineados, entonces vamos a ver qué pasa en el Senado, pero en la Cámara es imposible. Ya el gobierno tomó una determinación y esto no se va a solucionar así. Van a aprobar lo que puedan aprobar y después discutir el fondo en el Senado el próximo mes. Perfecto, muchas gracias, Danilo. Nos vemos el próximo lunes, ¿o no? Nos vemos el próximo lunes, quizá tenemos un contacto mañana o pasado, quién sabe. Sí, yo creo que tal vez. Sí, porque están pasando muchas cosas. muchas cosas. Muchas gracias a nuestra enviada especial. Chao.